¿Cómo están amigos? Buenas tardes, mi nombre es Franco Mori. Esta es una nueva edición de Hablan los Candidatos. En esta oportunidad estamos en un debate interesante con un miembro candidato del partido Contigo y una de Juntos por el Perú. Voy a darles mejor la oportunidad de que ellos mismos se puedan presentar. Empezamos con usted, a ver, por favor, para que se presente en unos segundos. Sí, hola, soy Lucía Alvites, candidata de Juntos por el Perú, la JP, con el número 14. Soy socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente ejerzo también la docencia universitaria. Soy mamá, soy madre de familia y tengo una maestría en estudios de género y cultura en América Latina por la Universidad de Chile, y creo firmemente en que el Congreso necesita seguir luchando por los derechos de las mujeres. De acuerdo. Ahora damos el paso al integrante del partido Contigo, para que se pueda presentar, por favor. Hola, mi nombre es José Antonio Anderson, pertenezco al partido político Contigo, voy con el número 11, yo soy abogado de profesión, hice la maestría en la Universidad Católica del Perú y promuevo la familia, estoy a favor de la vida, y deseo que estas elecciones sean lo mejor posible para todo el país. Muy bien, ahora sí, preguntarles a los candidatos por qué les interesa ser parlamentarios. Por favor, Lucía. Sí, creo que estamos en un momento crucial en nuestro país. O permitimos que los corruptos que han utilizado el Congreso para blindarse entre ellos, que quienes no quieren que las mujeres ejerzamos nuestros derechos, a quienes no les interesa la familia, sino simplemente recortar los derechos que tenemos como mujeres, como jóvenes, vuelvan al Congreso, vuelvan a copar nuestra institución, o abrimos un periodo distinto, un periodo donde gente que quiere chambear de verdad para los peruanos y peruanas pueda estar representándolos dentro del Congreso y recuperar el Congreso para la gente, recuperar el Congreso para que se pueda representar, legislar y fiscalizar para las mayorías del Perú y no para unas pocas minorías. José Anderson, ¿por qué le interesa ser legislador? Yo quiero ser congresista porque hay un peligro gravísimo que se cierne sobre la familia peruana, que se cierne sobre la educación de nuestros hijos. Y no es otra cosa que la infiltración de la ideología de género que está copando todos los estamentos sociales y va a generar gravísimas consecuencias en los niños, en los menores, adolescentes, lo cual hay que prevenir y hay que erradicar. Lucía, tú que has llevado estudios sobre temas de género, ¿hay realmente una ideología según tu perspectiva? No existe la ideología de género. El problema del Perú es el machismo. El problema del Perú es que las mujeres están siendo asesinadas por culpa del machismo, porque los hombres creen que la mujer les pertenece. Ese es un problema, eso es lo que ahorita está causando terror en nuestro país, y lo que es el enfoque de género es una herramienta del sistema internacional de derechos humanos, de la política pública, para justamente transformar esa mentalidad que tanto daño nos ha hecho. Esa mentalidad que lo que hace es dar por sentado que es el hombre el que manda y la mujer la que tiene que obedecer. El enfoque de género está en la lógica de educar con igualdad de oportunidades, igualdad entre hombres y mujeres. José, una pregunta, ¿qué hay de malo con lo que está señalando Lucía? Igualdad de oportunidades, combatir el machismo, reducir todas estas diferencias, ¿no? Por supuesto que sí, hay que combatir el machismo, hay que establecer la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, pero evidentemente sí existe una ideología de género. Lo que ellos llaman el enfoque de género o la perspectiva de género, en realidad es minimizar lo que en el fondo tenemos. Tenemos una ideología con un método, con una forma de concebir la cultura, la persona humana, y que tiene amplia repercusión en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura y en la religión. Es una ideología y no podemos dejar de denunciar esa mentira de que no existe. Perdón, yo quería, para entender un poco más, ¿no? ¿Cómo repercute en lo económico lo que acabas de señalar, ¿no? Esta ideología? Bueno, la ideología
de género está financiada de manera internacional por entidades internacionales, Corporación Rockefeller, Fundación Ford, Soros, Planned Parenthood y un sinnúmero de entidades que financian ONGs que promueven precisamente a nivel continental, a nivel internacional, esta perniciosa ideología. Ese es el peligro, influye en la economía porque se maneja mucho dinero. El aborto es un negocio, el aborto no solo es un crimen, sobre todo es un negocio. Ok. Lucía, ¿algo que acotar ahí? Sí, bueno, yo creo que el candidato de Contigo está desinformado y está también un poco llamando a, en vez de argumentos, a los miedos o rechazos de la gente, es decir, a la irracionalidad de las personas y no a los argumentos y no a lo que trata de ayudarnos como país para salir adelante. El problema público del Perú, como lo dice la Política Nacional de Igualdad de Género, es la violencia estructural contra las mujeres. Una violencia que la vemos, por ejemplo, cuando el año pasado tuvimos la cifra más alta de feminicidios. O sea, me preocupa significativamente que el candidato de Contigo, que habla lo mismo que los candidatos de Solidaridad Nacional en ese sentido, que habla lo mismo que los candidatos fujimoristas en lo que respecta al enfoque de género, no esté preocupada por ejemplo, las 10 adolescentes que diariamente son violadas, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional del Perú. No estén preocupados por el 65% de mujeres peruanas que han dicho que alguna vez en su vida sufrieron algún tipo de violencia por ser mujeres, violencia física, psicológica, económica o sexual. Si no estén preocupados, por que las mujeres justamente podamos acceder a una educación donde empecemos a cambiar toda esta cultura donde la mujer, por ejemplo, tiene que estar en la casa, donde la mujer es la que tenga que cuidar a los hijos, donde el hombre tenga que ejercer un control y un poder sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer. La verdad que me parece que es sumamente peligroso que el candidato de Contigo u otros candidatos de Solidaridad Nacional, con los candidatos fujimoristas que son lo mismo, a mi parecer, entren al Congreso con estas ideas tan retrógradas y conservadoras que nos hacen acordar a la Santa Inquisición. A ver, señor Anderson, para que podamos cerrar esta parte de lo que es género, algo que refutar, porque por supuesto tengo que darle la palabra de todo lo que ha señalado la señorita Alvites, ¿no? Sí, no es que la mujer, por el solo hecho de ser mujer, sea agredida. A ver, los homicidios se producen por diversos factores, por factores económicos, por factores familiares, disputas, rencores, celos y un sinnúmero de causas. Lo que hacen los ideólogos de género, los promotores de esta perspectiva, entre comillas, es atribuirle toda la responsabilidad y la culpa a los hombres, como si los hombres estuvieran organizados de una manera vertical y tuvieran la idea de oprimir a la mujer. Ese enfoque es un enfoque distorsionado de lo que es la esencia de la persona humana. Por eso es que nosotros planteamos la sustitución del enfoque de género por un enfoque más integral, que no es otro que el enfoque de familia. Nosotros no creemos en la conflictualidad eterna que debería existir entre el hombre y la mujer. Nosotros más bien pensamos que el hombre y la mujer son complementarios y que estas falsas dicotomías tienen que encontrar una solución en la complementariedad y en la cooperación. Qué bonito es ver una pareja que trabaja en equipo, que se complementan, y qué desagradable es ver que se le enseña a la mujer a ver al hombre como el enemigo, como la competencia, y no como su pareja, como su complemento, como su ayuda. Perdón, José, ahí sí yo quiero refutar, ¿no? Realmente estamos en un contexto en el que hay un sector un sector ideológico que está promoviendo, ¿cómo se dice? La misandría, me parece, o el rechazo, a ver a los hombres como enemigos. ¿Realmente está diciendo que existe esto? Sí, por supuesto que sí, porque ¿No es más bien evidenciar que hay un machismo bien instaurado y que justamente es hacia eso lo que tenemos que combatir? No combatir hacia los hombres, sino rechazar conductas que son de antaño, ¿no? Obviamente nosotros rechazamos el machismo. Nosotros rechazamos toda forma de opresión de una persona hacia otra. Es evidente que no estamos de acuerdo,
Lo que pasa es que los promotores de la perspectiva o ideología de género tratan de enfocar el tema como si existiese una permanente conflictualidad entre el hombre y la mujer. Vuelvo a repetir, esa perspectiva es una perspectiva en el fondo marxista, es la lucha de clases, que ha sido sustituida entre los ricos y pobres por una lucha de clases hoy en día entre hombres y mujeres. Eso no debemos concebir de esa manera. De acuerdo. Voy a pedir, por favor, si podemos cerrar el tema, o tú quieres... Sí, yo quisiera sí comentar solo algo muy puntual, ¿no? Para empezar, ¿por qué estamos ante un problema de violencia contra las mujeres? Yo no sé si el candidato Anderson ha visto las cifras, ha revisado las cifras del INEI, porque quienes están muriendo son las mujeres. A quienes se están matando dentro del núcleo familiar es a las mujeres, no es a los hombres. Quienes están siendo violadas sistemáticamente y en su gran mayoría son las mujeres. Entonces, estamos ante un problema estructural que no tiene que ver con el marxismo, no tiene que ver con todas las cosas que inventan los candidatos, tiene que ver con un machismo estructural que lamentablemente atraviesa todos los campos de la sociedad. Yo entiendo que el señor Anderson nunca haya sentido miedo, por ejemplo, al subirse a un transporte público a que le metan la mano, ¿no? Entiendo que nunca haya sentido miedo a que alguna pareja lo agreda. Entiendo que nunca haya sentido miedo pensando en su hermana que regresa a la 1 de la mañana de un transporte público, porque lamentablemente somos las mujeres las que vivimos eso. Pero eso no nos puede llevar a no tener empatía y no hacernos cargo de un problema real en nuestro país. El problema en nuestro país es quienes niegan este machismo, porque quieren llegar al Congreso a legislar y retardar leyes importantísimas para la seguridad de las mujeres en el Perú. Vamos a cerrar el tema acá, por favor. Y yo quisiera ahora sí abrir paso a otro tipo de propuestas que pueden llevar ustedes al Congreso, que no sea solamente pues hablar de temas de género, hablar de temas de machismo, que son relevantes, pero también hay otras cosas que podemos tratar, ¿no? José, no sé si hay algo más allá del tema de género que pudiéramos compartir en esta oportunidad. Por supuesto. Existe un peligro real de que esta ideología cambie la forma de pensar, y obviamente ya lo está logrando con la introducción de su ideología en el currículum nacional de 1917. Es este famoso currículo nacional que tiene contenidos o remite contenidos a ciertos links donde se le enseña al menor de edad, al niño de 10, 12 años, a masturbarse o a lubricarse el ano para tener sexo anal. Definitivamente eso no lo vamos a permitir. Señores padres de familia, desde el Congreso yo me encargaré de combatir y de erradicar ese contenido del currículum nacional, porque eso es pernicioso. El padre de familia debe de educar a sus hijos, el Estado debe formarlos en matemáticas, en lengua, en historia. Claro, debe haber una noción general, pero no podemos permitir pues, que un profesor le enseñe a una niña de 10, 12 años o un niño educación sexual, y sobre todo que les motive a exacerbar sus sentidos y con prácticas anales o de otro sentido. No podemos permitirlo. Ok, Lucía, propuestas para este nuevo Congreso, por favor. Sí, voy a enmarcar mis propuestas diciendo lo siguiente y también respondiéndole al candidato, porque bueno, esto es un debate y creo que es importante que la ciudadanía conozca cómo nos distinguimos, ¿no? Quienes queremos representarlos desde el Congreso, ¿no? Todas estas posturas retrógradas, conservadoras, que no les interesa, por ejemplo, que las niñas y niños sepan sobre educación sexual para así poder identificar a sus agresores, porque de eso se trata, son las que en el Congreso pasado han blindado a los corruptos. Por ejemplo, ¿no? A Inostroza, que negociaba con la libertad del violador de una niña de 11 años. Son estas posturas conservadoras, retrógradas, quienes han jugado en pared con el fujimorismo y han blindado a corruptos. A los corruptos. Una pregunta, y para Lucía. ir a las propuestas, Okay. que sí me parece importante señalar. No, pero después, antes de que vayas a las propuestas, que quisiera que también lo hables, pero tengo que ser imparcial. Y en todo lo que es los textos escolares también se han descubierto algunos enlaces. Y eso es innegable. Hasta Vizcarra se ha pronunciado en su momento.
¿cómo llegamos a esto? ¿Y por qué se permitió que en algunos textos hayan contenidos que de repente no son los correctos para los menores de edad, ¿no? Ya, creo que primero estamos ante la ciudadanía en un debate público y hay que hablar con la verdad. Okay. No son contenidos en plural. No, había un enlace que fue un error, que estaba mal puesto ahí, que ese enlace, que era un link a pie de página, que llevaba una página, esa página de por sí llevaba a otras donde había un contenido. Había una cosa. Eso te echa abajo toda una política de igualdad. Eso te echa abajo toda la necesidad de educar en una educación sexual integral a nuestros adolescentes. Porque, a ver, el embarazo adolescente es un problema. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que hay ahí. Y estoy de repente... No, si tú me preguntas sobre ese contenido específico, yo te digo que no está bien ese contenido específico. Lo dije en plural, de repente era en singular. Pero la pregunta es, ¿cómo rayos llegó ahí? ¿Por qué se permitió eso, no? Franco, eso habría que preguntarle al Ministerio de Educación. Yo no soy ministra, no soy directora de Educación Básica Regular del Minedu, soy una socióloga profesional, una madre de familia. De llegar al Congreso, digamos, al Congreso vamos a seguir fortaleciendo el enfoque de género, vamos a seguir fortaleciendo los derechos de las mujeres, vamos a proponer la despenalización del aborto en casos de violación sexual, porque no puede ser que el Estado siga obligando a niñas de 11 años a una maternidad forzada y que encima criminalice a los padres de familia o a los familiares que ayudan a esta niña a salir de esta tortura. Entonces, si tú tienes una pregunta específica, no soy yo la que debo responder eso. Lo que sí yo tengo que responder es ¿qué vamos a representar en el Congreso? Claro, la pregunta, como bien dice, se le formula al Ministerio de Educación. Sin embargo, el no tener una respuesta, lamentablemente, levanta sospechas para algunos. No, pero tú me preguntas a mí si eso está bien o eso está mal, te digo que no debió estar ese link. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cómo es que ese link terminó en un texto escolar? Yo no te puedo decirlo, porque yo no estoy en el diseño de ese texto escolar, ni soy la ministra, ni la directora de Educación Básica Regular. Entonces, sí considero que está mal, que hay que tener cuidado con eso, pero eso definitivamente no nos puede llevar a negar una educación sexual integral. Sé que de repente puede ser medio risible, no voy a reproducir lo que ha dicho esta señora Bartra, pero ella ha mostrado... Que es muy parecido a lo que dice el candidato Anderson, ha mostrado documentos en los cuales, según lo que dice, se prueba que a los niños se les estaría dando incluso imágenes de juguetes sexuales. Completamente ridículo. Eso yo lo que pediría, porque a mí me parece que hay candidatos como el candidato de Contigo, como la señora Bartra, como la señora Marta Chávez, que estaba hace un rato, que pareciera que están en guerra. ¿No? Que están en guerra. Y la primera víctima en una guerra es la verdad. Entonces yo lo que les pediría, ¿no?, a la ciudadanía, a los peruanos y peruanas que nos están viendo, es que revisen el currículo educativo, que revisen qué dice el currículo educativo. Yo lo he revisado. Yo he leído todas las páginas del currículo educativo porque trabajo en eso, es parte de eso. Y ahí no habla, ¿no?, de enseñarle a los niños o niñas a masturbarse, ¿no? O sea, eso es una mentira, completamente una mentira. Muy bien. Ahora, también el Ministerio en su momento informó que este enlace que se incluyó en uno de los textos fue eliminado. Sin embargo, se ha seguido utilizando como un argumento, ¿no?, de campaña electoral. José, ¿qué nos puedes decir al respecto? A ver, es fácil decir de que la primera víctima es la verdad. Sí, pues, es fácil decir, pero hay que hablar, pues, para eso con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Lo que se está mencionando es absolutamente falso, ¿ya? Miren, el Currículum Nacional de Educación Básica del año 2017, sobre el enfoque de género, tal cual ha sido regulado en ese, señala que es un enfoque, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Es decir, para ellos lo más importante es lo cultural, cómo uno se percibe. Si yo me percibo mujer, pues entonces puedo tener esa opción y escoger prácticamente mi sexualidad. A partir de esas nociones contenidas en el currículum, viene toda la consecuencia. Ellos podrán erradicar un link, pero definitivamente, si la ideología de género va a estar en el currículum nacional, entonces inevitablemente nos va a remitir a toda esa concepción de la sexualidad humana. Señores, no nos dejemos sorprender. No todos que dicen hay que hablar con la verdad, hablan con la verdad, ¿ya? Ahora,
llenar de adjetivos calificativos no es, es un argumento adónime, sobre todo si no se conoce la persona, ¿no? O sea, no creo que... Porque por lo de retrógrada, eso. Retrógrada, machista, retrógrada, yo no sé de dónde se saca eso. Yo no soy machista, yo no le pego a una mujer delante de una iglesia, delante de las feministas, cuando las feministas no hacen nada. Yo no hago eso. Para consultarle también a Lucía, esto también fue motivo de un escándalo, ¿no? Me parece que un poco sobredimensionado, pero igual violencia es violencia, ¿no? Y el hecho de que una persona trans, porque es trans, ¿verdad? No sé de qué noticia específicamente están pensé que hablando. estaba siguiendo la conversación. O sea, sí, estoy siguiendo la conversación, pero me parece que más allá de que levanta la voz el candidato y levanta la voz para decir que no es machista, ¿no? Levanta muy fuerte la voz para decir que no es machista, no sé a qué cuestión concreta se refiere. Lo que sí le he seguido, le he entendido, es que critica que en el currículo escolar se hable de que hombre y mujer es una categoría sí biológica y que culturalmente cómo se expresa, ¿no? Lo masculino, lo femenino es parte de la cultura y es obvio, si revisamos las láminas que pegábamos en el colegio de historia, podemos ver cómo lucía un hombre en el siglo XIII y cómo luce ahora. ¿Eso es cultural? Obviamente que es cultural. Cómo lucía una mujer en el siglo X a cómo luce una mujer en el siglo XXI. ¿Eso es cultural? Por supuesto que es cultural. Culturalmente nos construimos constantemente. Y el problema es, Franco, perdóname, pero me parece súper importante decirlo, el problema, y lo que me sorprende y ya hasta me causa un poquito de sonrisa, por decirlo así, ¿no? Es de que se apele un montón de cosas, de interpretaciones, de falsos argumentos para desconocer que justamente es esta cultura la que nos tiene así. Entonces sí, pues tenemos que hacer un cambio cultural de cómo los hombres ven a las mujeres y cómo las mujeres ven a los hombres, porque el machismo está en nuestra sociedad, tanto en hombres como en mujeres, y eso es lo que hay que cambiar. Muy bien, pero para trasladarte también esta situación específica, porque yo incluso no he sabido bien cómo responderlo, como un periodista que tiene que dar a conocer la información sobre esta situación. ¿Te acuerdas de esta protesta que se hizo hace poco en el Parque Kennedy? Sí, yo participé, en El Violador Eres Tú. Así es, y en esta situación donde un montón de gente de católicos creyeron que se iba a quemar la iglesia y se pusieron ahí, me parece totalmente válido. En realidad, si alguien se siente amenazado, pues que vaya, normal. Cada persona es libre de expresarse, pero hubo un episodio que ha sido muy criticado en redes sociales que tiene que ver con esta músico, cantante trans, que no me acuerdo su nombre lamentablemente, si no te lo diría, que agredió a una abogada del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, si no me equivoco, o algo Mira, así, ¿no? Pero sí me ubicas el caso. ¿Sí no sé si fue una cantante, escuché el caso. ¿Tú sabes el nombre cuál es de la cantante? No sé si fue una cantante, no tengo idea. Es un señor trans que se llama Sergio Cava, que ahora se hace llamar Fiorella Cava. Ok, Fiorella Cava, sí la conoces. Fiorella Cava no la conozco, pero sí es una ¿Pero ubicas trans. el hecho específico? Ubico el hecho, sí, que hubo como un encuentro, ¿no? Post de protesta, porque yo estuve en la protesta hasta que terminó, ya hasta que terminamos de cantar El Violador Eres Tú, es la iglesia, es el Estado, ¿no? Son los tombos, los cuellos blancos, en fin. Estuve todo, no vi nada cuando estuve, en ese momento no vi nada, creo que sucedió después, entiendo que sucedió después de que la mayoría nos habíamos ido. Y si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo, me parece, no, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Justamente porque no estoy de acuerdo con la violencia es que estamos luchando en contra del machismo, porque el machismo es una de las fuentes de violencia contra la mujer. Muy bien. Lucía más o menos explicaba qué significa esta parte que has leído de la currícula, bueno, mal llamada currícula, en realidad se dice currícula, pues, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, para ver qué es lo que tú opinas al respecto, ¿no? O sea, ciertamente hay niños que desde muy pequeños les gusta, digamos, jugar a la cocinita, o mujeres que les gusta jugar con herramientas, y mi pregunta, sé que el ejemplo suena ridículo, pero mi pregunta es, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que varones tengan algunos aspectos que tradicionalmente se conocen como femeninos y viceversa, ¿no? Ya, antes que nada yo quiero precisar el tema cultural. Cuando se dice de que ha variado la forma de vestir de una mujer en el siglo XVII con la forma contemporánea de vestir, es totalmente correcto, porque eso responde precisamente a un tema cultural.
Lo que no es cultural es el sexo. El sexo, solamente hay dos sexos, o se es hombre o se es mujer. O se tiene cromosomas XX o se tiene cromosomas XY. Eso es científico, eso es biológico, eso no hay forma de cambiarlo. Uno podrá mutilarse los genitales, podrá, si es varón, podrá hormonizarse, podrá adquirir una apariencia externa de mujer, pero nunca podrá ser una mujer. Eso hay que tenerlo bien en claro y sobre eso no se puede mentir. Por eso es que nosotros no podemos obnubilarnos con lo únicamente cultural. Lo cultural puede marcar ciertos aspectos de la existencia humana, pero no lo es todo. Obviamente nosotros nos regimos por la biología, nos regimos por la ciencia. Ok, el ejemplo, esa es tu respuesta al ejemplo que más o menos te he explicado. Ya. ¿Cuál es el ejemplo que...? Yo te decía, ¿qué tiene de malo que hayan varones que tengan pues rasgos femeninos? Inclusive he conocido el testimonio de un, no sé, la verdad es que yo soy bien ignorante en este caso, pero un hombre que se viste mujer, pero que le gustan las mujeres, y tiene esposa, si no me equivoco, pero utiliza aretes, se hace peinados como se conoce una mujer, ¿no? Miren, para eso tenemos las libertades, ¿no? Para eso tenemos la libertad humana. Si alguien quiere vestirse como mujer sin ser mujer y sin sentirse mujer, ¿cuál es el problema con ello? Qué bueno eso. Yo no tengo ninguna. Muy bien. Si finalmente Muy está bien. en una etapa de transición. Genial que me digas esto. Genial que me digas esto porque justamente te quiero repreguntar lo siguiente. Digo él porque no sé la verdad qué categoría utilizar, pero lo que dice es, me hubiera gustado que desde niño me hubieran dado la libertad de que yo me pueda desenvolver así. Pero mis padres tuvieron, lamentablemente, una influencia cultural, una influencia religiosa y me llevaron por un camino que me llevó por muchos sufrimientos. O sea, la realidad es que hay muchas personas... Yo te estoy contando el testimonio de una persona que conozco. Sí, de un conocido. Y me imagino, hay la confianza para que yo te lo pueda relatar acá. No estoy dando el nombre porque no tengo el permiso de esta persona, pero decirte, ¿no? Hay muchas personas que se sienten identificadas con un género distinto con el cual nacieron, y por qué no desde la infancia darles, digamos, una educación necesaria para que evitar el bullying, para evitar la homofobia, para evitar cualquier tipo de discriminación. Yo estoy totalmente de acuerdo con que debe haber un soporte psicológico en los colegios, debe haber asesoría, debe haber acompañamiento. Y por eso es necesario fortalecer las familias, porque del seno de la familia uno va a poder formar a sus hijos y va a poder finalmente educarlos, formarlos. Y si es que el niño tiene unas opciones o tiene algo totalmente distinto a lo que por último uno quisiera, ¿qué podemos hacer? Ya entran a tallar las libertades humanas, ¿no? Para eso hay libertades. Okay, no podríamos, machismo habría donde a toda costa, rígidamente, uno tenga que formarlo a patadas al niño, y de eso tampoco se trata. No se trata. De acuerdo, Lucía, pero acá también lo siguiente, ¿no? ¿Desde qué edad es que tiene que permitirse una educación más inclusiva, educación sexual? Porque hay un argumento que es sólido, no sé yo cómo refutarlo, que es: ¿qué haces cuando el padre de familia te dice no, con mi hijo no te metas? Y justamente es algo sólido. ¿Cómo refutas tú eso? Porque si el padre y madre dicen, yo no quiero que a mi hijo le enseñen educación sexual, educación en valores, inclusión social, y se acabó, no le enseñas, ¿me entiendes? ¿Cómo cambiamos esta situación, ¿no? O sea, creo que primero hay que decir que vivimos en una sociedad, ¿no? Y la base de esa sociedad es la posibilidad de vivir en comunidad, ¿no? O sea, es posible que un padre diga, yo no quiero que en el colegio le enseñen a mi hijo a no ser racista. La discriminación es un delito, ¿no? Entonces, ¿cómo podría un padre decir, yo no quiero que a mi hijo le enseñen que todos y todas, sin importar su orientación sexual, somos iguales?
¿no? O sea, ese es el tema aquí. El Estado tiene que garantizar que en la escuela se dé una formación que enseñe a los futuros ciudadanos y ciudadanas a que todos y todas valemos igual sin importar la orientación sexual y que ser lesbiana, gay, transexual no es un problema psicológico. No, porque ¿qué es lo que dice el candidato? El candidato dice, habrá pues psicología, departamento de psicología. O sea, que un niño que quiere jugar con una cocinita, que un niño o un adolescente, pongamos, ¿no?, de 14 años, que se siente atraído por una persona de su mismo sexo, ¿tiene problemas psicológicos? ¿Estamos patologizando la orientación sexual? Eso es lo que se hacía, te digo, nuevamente, y por eso decimos retrógradas, no lo decimos como un afán, lo decimos como un afán argumentativo, ¿no? Eso es lo que se hablaba cuando se creía que la homosexualidad era una enfermedad mental, y eso se desterró hace muchos años de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, habría, yo digo, ¿no?, que estos señores candidatos que quieren no al enfoque de género, no a los derechos sexuales y reproductivos, que vayan e interpongan una acción contra el Sistema Internacional de Derechos Humanos que nos involucra a todos los estados, donde se habla de que todos somos iguales, de enfoque de género, de defender los derechos de las personas LGTBI, entre otras cosas. 30 segundos, señores, para que puedan dar un cierre en esta presentación en Hablan los Candidatos. José y Lucía, por favor, 30 segundos. Bien, no solamente en el Congreso uno va a legislar porque el periodo es muy corto, de 1 año 5 meses. Vamos a también fiscalizar los decretos de urgencia que se han emitido, que hay que revisarlos y hay que ver si se derogan o no se derogan. Hay que necesitamos equilibrar los poderes. No puede ser que exista un desequilibrio absoluto de poderes en el momento donde el señor Vizcarra concentra el 100% prácticamente del poder y él se permite influenciar el voto, él se permite promover bajo sus intereses lo que quisiera él promover y el sistema que se lo impone. Nosotros vamos a fiscalizar, vamos a representar y vamos a legislar. Necesitamos un voto consciente. De ti depende este Congreso. Si tú eliges bien y no te dejas engañar por los falsos promotores de verdad, entonces vamos a tener un buen Congreso. De lo contrario, lamentablemente, seguiremos en lo mismo. Ok, Lucía, el mismo tiempo, ha sido un poco más de 30 segundos, sí, así que para que puedas hacer un cierre, por favor. Sí, soy Lucía Alvites, voy con la JP de Juntos por el Perú. Somos el tercero en la cédula que van a obtener el 26 de enero. Y vamos al Congreso a cerrarle el paso a los corruptos, a cerrarle el paso a quienes han negociado con nuestros derechos, a cerrarle el paso a los machistas, a cerrarle el paso a quienes no quieren que las mujeres vivamos en libertad, en igualdad. Vengo trabajando en la lucha por los derechos de las mujeres y el derecho al trabajo digno desde hace muchos años. Voy a seguir haciendo lo mismo en el Congreso. Vamos juntos y juntas a recuperar el Congreso para la gente. Muy bien, del partido contigo, José Anderson, y ha sido también Lucía Alvites de Juntos por el Perú, la JP, como dicen ellos. Y agradecerles a ambos su participación. Estamos de lunes a viernes entrevistando a varios candidatos. Muchísimas gracias por su sintonía y, por favor, infórmese bien para votar. Muchas gracias. Gracias.